Ha cogido la silla, ahora me caigo. Hay que morir. Yo creo que no hace falta, pero bueno. No, decimos que no nos oyen. Si veis que no nos escucháis, pues nos lo decís. Lo decís que Pero tenemos se escucha. micros, pero O sea, no hay problema. por el fondo bien. Sí, estupendo. Buenas tardes y muchas gracias por venir. Hoy estamos en la presentación del libro Coto Privado de Infancia de Paco Tomás. Esta es una de las actividades que tenemos enmarcadas dentro de lo que es el Zorrillas Fest, lo que es un evento con motivo del orgullo LGTBI Q+ 2023, ¿vale? Por cierto, recordad que este fin de semana a las... siempre se me olvida, perdón, a las 6 de la tarde en la plaza de la universidad tenemos una pequeña celebración de la diversidad, ¿vale? Esperamos veros a todo el mundo. Entonces, ahora como diría en mi pueblo, vamos un poquito al turrón. Estamos aquí con Paco Tomás, ¿vale? Él es periodista, es locutor de radio, con un programa propio, Wisteria Lane, también en las tardes de Radio Nacional de España. Trabaja con Carles Mesa, hablando un poco sobre cultura actual. Es guionista de Alaska y Coronas, co-guionista con César Vallejo en Nosotros Somos. Perdón. Y bueno, colaborador en otros programas de radio y televisión en general. También, a nivel de premios y reconocimientos, aquí sí que los voy a tener que leer porque son unos cuantos. Uf. Premio, Cógetelo. que no. Y esperemos que alguno más, hombre. A ver cuando el planeta. Hola. Premio Pluma Mediática de la CELGTB. Premio Alegatos en la modalidad LGTBI. Premio Fancile Gay y Premio Arcoiris por el Ministerio de Igualdad. Este galardón también será otorgado a Almodóvar, a los Javis y a Bob Pop, es decir, poquita gente. Y muy bueno. Vale, de entre todo lo que podríamos llegar a comentar, sí que es verdad que podríamos estar toda la tarde, pero lo que es el lugar, nos han comentado que tenemos que marchar de aquí como muy tarde, 9 menos cuarto, así que vamos un poquito por ello. Empezó lo que es la actividad como escritor, si no recuerdo mal, en 2015, 2016, me va a ir un poco las cifras, ¿me quieres corregir? Sin problema. No te creas que me acuerdo yo mucho Vale. de la fecha. Pero 2015-2016, con lugares pequeños. los lugares pequeños. Perfecto. Y hasta ahora, pues has tenido varias obras y del libro que nos vamos a centrar fue el último, 2021, Coto Privado de Infancia. Y empecemos con las preguntas. 2022. 22, perdón. Sí, es del año pasado. Perdón. Bueno, Sí. pues todos cada escribiente alguna vez cometemos un error. Yo lo he dicho, igual me equivocaba. ¿Por qué el título de Coto Privado de Infancia? La verdad es que había otras opciones de título. Tenía muchas opciones de título. Incluso la que durante más tiempo estuvo en mi cabeza era Flores y Mierda. Buen título. Fíjate, Muy estaba, representativo. yo todo el rato era Flores y Mierda. Yo se lo decía a la editora y la editora decía, ajá. Como que por dentro debía pensar, por favor, que cambie de idea, que cambie de idea. Y la verdad es que en unas vacaciones, pues yo ya había hablado a mis amigos de la novela y tal, y entonces pasamos por un coto privado de caza, ¿no? Y entonces empezamos a hablar de esos animales que están en un coto privado de caza, que creen que son libres,
que creen que están en su ecosistema, que pueden salir de su madriguera tan libremente, porque todo alrededor parece que no hay ningún peligro, pero están en un espacio donde hay un cazador esperando para disparar, ¿no? Y eso encajaba perfectamente con la vivencia del personaje de Tomás en ese barrio de su infancia, donde salir de casa también era como una especie de coto privado de caza, donde estaban los agresores, porque la característica que sucedía en Ciudad Pegaso, que es donde sucede la acción y es donde yo pasé mi infancia, es que los agresores también vivían en el barrio. O sea, los agresores estaban conmigo en el colegio y en el barrio. Y era un barrio obrero de extrarradio de Madrid. Ahora ya Madrid ha crecido tanto que lo ha devorado, pero en su momento era un poco en las afueras de Madrid. Entonces casi toda la vida sucedía en el barrio. O sea, la infancia era en el barrio, no había posibilidad de irte a otro sitio, ¿no? O de escapar a otro sitio. Entonces esa sensación de libertad en un espacio cerrado era claramente la de un coto privado de caza. Cambié caza por infancia porque me parecía que cerraba mucho más la historia y por eso decidí que al final ese era el título. Con lo cual os habéis librado de Flores y Miel. En cierto modo, como el espacio en el que tú te podrías escapar era la habitación, ¿no? de tu casa y fundirte con todas las películas y toda la... Pero yo creo que eso nos sucede a casi todas las personas, a casi todas las personas LGTBI en la infancia, que es la cultura la que nos salva la vida, porque como casi todo fuera es tan hostil, lo que hacemos es refugiarnos en nuestra imaginación y refugiarnos en un mundo que nosotros creamos para poder sobrevivir. Entonces eso nos sucede, sobre todo a todas las comunidades LGTBI. Luego también puede suceder que una persona cis que sufre acoso en el colegio por ser gorda o por llevar gafas, ese tipo de discriminación también puede hacer que te refugies en tu propio mundo y crear tu propia ilusión en tu habitación. Lo que pasa que para mí la diferencia, que es un poco lo que también cuento en la novela respecto al personaje de Tomás. A mí cuando me acosaban en el colegio, yo intentaba buscar la razón por la que eso pasaba. Yo no era la única persona a la que acosaban en el colegio, también acosaban a un chico gordo, a una chica que tenía los pies planos, a un chico que tenía las orejas grandes. Entonces yo, intentando buscar causa-efecto, yo miraba, decían, un gordo, y yo miraba y veía un chico gordo. Y yo pensaba, esta es la... no lo justificaba, pero era la relación, ¿no? Frankenstein, y era porque las botas que llevaba la chica de los pies planos eran unas botas que parecían de Frankenstein. Entonces yo buscaba esa relación, ¿no? Sin embargo, cuando a ti te llaman marica con 6 años, tú no sabes qué están diciendo. Tú estás pensando, ¿a qué se refieren? ¿Qué tengo yo? Porque el gordo es gordo, el de las orejas, le veo las orejas, pero yo qué tengo que yo no veo y ellos ven, ¿no? Y luego había otra cosa que yo creo que por eso también nos hacía que nos refugiásemos más en nuestros libros y en nuestras fantasías y en nuestra habitación, que es que el gordo o el cuatro ojos del colegio podía tener amigos, porque el chico que iba con el chico gordo no se convertía en gordo automáticamente, pero el chico que hablaba con el marica se convertía en marica automáticamente. Entonces nadie quería ir con el marica, porque entonces yo también soy marica. Entonces era muy difícil hacer amistades. O sea, yo no tuve amigos. Yo no tuve amigos hasta que yo repito lo que era octavo de GB. Entonces yo cuando repito y los acosadores se marchan del colegio y los de séptimo entran en octavo, yo ahí es la primera vez que puedo decir que tengo algo parecido a una pandilla de amigos. Hasta ese momento no, porque es que si hablabas con el maricón, tú eras maricón.
En cierto modo nos has dado unas pequeñas pinceladas para la siguiente pregunta que te iba a hacer Geray. Claro, teníamos pensado preguntarte qué había de Tomás Yagüe Paco en Paco Tomás y viceversa. Todo. Es decir, ya no sé si con lo que nos acabas de decir es tu historia pero no tu persona o sois No, lo no, mismo. O sea, yo en un principio pensé hacerlo como si fuera autoficción, pero para mí, o sea, para que esto fuera autoficción, el personaje se tenía que llamar Paco Tomás. Su madre se tenía que llamar como mi madre. Y me resultaba muy duro de escribir. Y entonces me di cuenta que si le cargaba toda esa historia, que en el fondo Ciudad Pegaso es Ciudad Pegaso, he cambiado el piso, en la novela vivimos en un bajo y donde vivíamos era en un primero, o sea, he hecho ese tipo de chorradas, pero que, o sea, realmente podría haberlo escrito como autoficción y si no lo hice era porque me costaba mucho, porque tú piensas que yo empiezo a escribir esta novela confinados. Entonces, yo encerrado en mi casa, confinado, viviendo solo y tratando este tema donde tengo que recuperar una serie de recuerdos y de vivencias que yo había desterrado de mi vida, había cerrado en ese lugar de la memoria donde echas la llave y dices, aquí no voy a volver a entrar en la vida. O sea, volver a entrar ahí, volver a sacarlo todo, yo pensaba, bueno, que voy a acabar en la López Ibor. Entonces, me parece que era más, o sea, noté que si me inventaba un personaje, que era yo, en mi mente era yo, claro, en mi mente era yo todo el rato, pero si se lo cargaba a un personaje y le cargaba esa mochila al personaje, me resultaba más fácil afrontarlo. Luego hay cosas que son claramente ficción, o sea, todo lo que tiene que ver con el Bar Simón, cuando él ya es adulto, eso es ficción, pero la infancia es la que es, ¿no? ¿Crees que de vez en cuando hay que volver a esa parte para cerrar todas las heridas y empezar a ser verdaderamente lo que has querido ser siempre? No lo sé, es que yo tengo la sensación de que no se cura del todo. O sea, cuando tú sufres 8 años de acoso, como fue en mi caso, yo no creo que se cure. Yo creo que te deja cicatriz. Puedes hacer que no duela. Entonces a mí ya no me duele. Pero curarse no se cura. O sea, yo veo una noticia de un chaval, una chavala, un chavale que se ha suicidado en el colegio porque no podía soportar más y me viene todo, como si fuera un tsunami, me viene todo porque yo también lo pensé. Entonces me viene todo a la cabeza. Entonces yo creo que es muy difícil que eso se cure. Lo que sí que podemos conseguir es eso, que no duela. Y luego, por supuesto, porque tienes... o sea, yo busqué ayuda, evidentemente, tarde. Pero busqué ayuda, me fui a terapia. No fui a terapia por esto. O sea, yo fui a terapia, que por eso el otro personaje importante de la novela es Roberto, que es precisamente su ex y su psicólogo. Primero era psicólogo y luego ya fue ex. Y por eso es importante. O sea, yo fui a terapia a superar una separación de pareja. Y yo era como, la pareja, ¿qué ha pasado? No sé qué. Y en cuanto empezaron a rascar, lo de la pareja no tenía nada, lo de la pareja eran 2 copas que te tomas en un bar y ya se te ha pasado. O sea, el problema es... El pozo que hay detrás. Claro, que hace que tú te comportes con tu pareja, con tus compañeros de trabajo, que en tu empresa te comportas de una manera muy concreta porque estás muy condicionado por lo que sucedió en la infancia, que te ha marcado tu forma de ser. Me encanta que os turnéis las preguntas. Aquí Ya no esto es sabes a qué lado toma y mirar. daca, esto es un partido de tenis al final. Vale, algo sobre lo que estuvimos debatiendo mucho a la hora de preparar la presentación es el tono con el que se habla de cosas bastante duras, realmente, a lo largo de la historia. Es un tono muy natural que lo he dicho así y ahí queda,
Entonces, queríamos saber cuántas veces te habías replanteado el tono con el que se hacían, vamos, con el que se contaba la historia. Porque imagino que en algún momento habrás dicho, bueno, y si lo cuento un poco más sutilmente, es decir, ese debate interno, ¿cómo ha sido de largo? Sí, porque en ese debate también salió la película de Close. Claro. O sea, que directamente te lo trata con el tono más sutil. O sea, y es como la cara y la cruz. O sea, tu libro es la cara y la otra es como la cruz. Es que yo tenía... yo no quería ser sutil, porque no fue sutil. Porque lo que hacían mis compañeros de trabajo no era sutil. Mis compañeros del colegio no era sutil. Entonces a mí me parece que si yo lo suavizaba, yo les estaba incluso disculpando de alguna manera. Estaba como Sí, como si estuviera romantizando... ¿Cómo sería? Estuviera romantizando su agresión y sus agresiones. Entonces yo necesitaba que el lector... A mí hay gente que se me ha acercado y es... Hostia, después de este momento, después de este otro, tuve que parar de leer. Pues bien, porque yo quería que parases de leer. Yo quería que te parases, que no siguieses leyendo y que reflexionases sobre lo que acabas de leer y sobre qué podrías hacer tú. Porque a mí hay algo que me interesa muchísimo en esa situación. Porque se me acerca mucha gente y me dice, hostia, es que yo me identifico con Tomás, porque a mí yo también sufrí acoso, yo también... Y me parece que es muy, muy importante que eso suceda, pero a mí me interesa mucho más que reflexione el que acosaba. Pero también en cierto modo tenemos que tener una bofetada de realidad. Dar una bofetada de la realidad y ver qué es lo que ocurre, Claro, y que sigue ocurriendo. Y pero sobre todo que se dé cuenta el que acosaba. O sea, yo estoy convencido que por porcentaje de toda la gente a la que ha llegado este libro, alguno debió acosar en el colegio. Y nadie lo reconoce, nadie se encuentra en esa situación, ¿no? Y a mí me interesa que eso suceda, que le haga reflexionar al que acosó y sobre todo que haga reflexionar a los padres de esos niños que son los acosadores. Porque a mí me parece que tenemos que dejar de poner el foco en la víctima, porque a la víctima la estamos cargando de una responsabilidad extra que bastante tiene con sufrir toda la agresividad y encima le estamos diciendo, defiéndete, denuncia, corre, ¿por qué no dijiste nada? Pero ¿por qué no cambiamos el foco y le decimos y empezamos a mirar al agresor? Y empezamos a cuestionar al agresor. Y empezamos a cuestionar a los padres del agresor. Que cuando le llaman del colegio, los padres dicen, pues algo le habrá hecho él a mi hijo, porque mi hijo... No, siéntate un momento y atiende. Tu hijo está agrediendo a otra persona. Y está agrediendo de esta manera, ¿no? Y empecemos a poner el foco en el agresor y no en la víctima. Y por eso me parecía que también era interesante enfocarlo desde ahí. Y si lo hacía con un lenguaje más directo, es más probable que se produjese esa sensación que yo buscaba, que si me pongo a hacer poesía, que no es lo que yo quería. Aunque sí es verdad que, como la historia es tan dura, el lector necesita respirar. Y yo creo que ahí entran otros personajes que ayudan a eso. Gloria, la hermana, ayuda un poco a eso. Son personajes que dan esos dotes, esas pinceladas como de humor que pueden ver, que ayudan un poco al lector también a no estar el pobre sufriendo todo el rato. Con la lágrima todo el rato ahí. A flor de piel. Entonces, un poco al hilo de lo que has comentado, sí que es verdad, se está tendiendo a defender al agredido, pero el problema igual es que antes de castigar al agresor, se le han reído esas gracias, se le ha empoderado para que luego ese castigo diga, me da igual, ya me han reído la gracia, que es lo que yo buscaba realmente. Bueno, pero si esa gracia, aunque se haya reído, luego tiene una consecuencia negativa para ti, la próxima vez te lo vas a pensar 2 veces.
Y yo creo que si no se produce ese efecto, si no hay un efecto en el que, sobre todo, es que estamos hablando de centros educativos y de chavales de 6 y de 7 años. O sea, que es que no tienes herramientas para defenderte. Y estás en una situación tan de inmensa vulnerabilidad que además nos sitúa en un escenario que a mí me parece preocupante. Yo era un niño marica de los años 70, pero a mí me preocupa que se me haya acercado gente de 20 años, de 25 años con este libro y me diga, es que me identifico mucho con lo que cuentas. Algo estamos haciendo mal, porque no puede ser que un chaval que ahora tiene 20 años se identifique con lo que vivía un chaval marica en los años 70. No puede ser. No puede ser bajo ningún concepto. Entonces algo se está haciendo mal. Y yo creo que tiene que ver con la construcción de la masculinidad, de qué manera estamos educando a los chavales de qué es ser un hombre, porque es que, claro, o sea, ¿cómo podía un chaval de 6 años en los años 70 saber, mirando a sus compañeros de clase, quién era el marica? O sea, ¿cómo? O sea, ¿con qué conocimiento, con 6 años de clase o con 6 años de vida, podía saber claramente quién era el marica? Eso es porque hay una construcción de la masculinidad que en cuanto un niño no juega al fútbol, en cuanto un niño hace un gesto que ellos consideran que es propio de una mujer y no, inmediatamente es marica. El otro día estuve en Asturias, estuve hablando del libro en Mieres, y el librero de la librería en la que estaba, claro, yo conté que a mí la primera vez que supuestamente me insultan, me llaman niña. O sea, el género como insulto, niña. Entonces, esa fue la primera vez y fue porque no jugué al fútbol. No quise jugar al fútbol y me fui a jugar a la goma con las chicas que estaban allí porque es que además, fijaos en cómo se ocupa el espacio. O sea, en el patio del colegio, el terreno para jugar al fútbol es el centro del patio del colegio, donde están ellos jugando al fútbol. Los demás en los márgenes del patio del colegio, jugando a la goma, jugando a las canicas, jugando a lo que sea, pero en los márgenes. El centro es suyo, que es el campo de fútbol. Entonces, en esa situación, claro, yo hablaba del fútbol, comentaba también cómo cuando estuve en Granada lo presenté junto con otra chica que era lesbiana y ella me decía, claro, es que a mí me llamaban marimacho porque jugué al fútbol. Y digo, claro, o sea, fíjate, o sea, un deporte en concreto como el fútbol era lo que ya en los niños y niñas de aquella edad ya decidía. Solamente un deporte, jugar o no un deporte, decidía si eras un hombre o no eras un hombre, o eras una mujer marimacho, o eras una mujer como había que ser, ¿no? Solamente por jugar al fútbol. Y el librero me dijo, pues fíjate que yo estoy intentando que mi hijo no tenga esa obsesión por el fútbol, porque es verdad que al final, en la clase, pues es lo que tira, y el fútbol, y entonces que no tenga esa obsesión por el fútbol, que intente jugar otros deportes, dice, y entonces él se ha apuntado a balonmano. No, a balonmano no, a vóley. Y sus compañeros le han dicho que el vóley es un deporte de maricas. 2023. Pues es que poco estamos haciendo, porque podríamos estar quemando contenedores, pero poco hacemos. Sí que es verdad que en el pasado y en el presente estas situaciones se han dado y se siguen dando en el día a día. De todas formas, lo que tenemos igual la obligación es enfocarnos un poco al futuro medio lejano sobre qué expectativas tenemos sobre esta realidad.
Sobre todo... Pues según los resultados electorales, nefastas. Según los resultados electorales, vamos a peor. Entonces, como no nos lo tomemos en serio, vamos a peor. Vamos a peor, porque es que los resultados electorales son afianzar los partidos políticos que te están diciendo que ser un hombre es la violencia, la autoridad, dar un golpe encima de la mesa y decir, por mis cojones se hace esto. Eso es la virilidad, todo eso es ser un hombre. No hay masculinidades, no. O sea, hay una única manera de ser un hombre. Y como tú además seas un hombre heterosexual, por ejemplo, eres un hombre heterosexual que súper concienciado con el feminismo, un compañero de tu compañera, pues te llaman calzonazos. Algo no Te cuadra. llaman calzonazos, así directamente. Es que ella le mangonea. Entonces, o sea, esa mentalidad hay que quebrarla. Entonces yo entiendo que ellos tengan miedo. Yo entiendo que tengan miedo porque les estás cuestionando. Les estás cuestionando directamente. Entonces ellos tienen miedo porque nadie quiere cambiar ese sistema en el que se ha educado y que además le otorga un privilegio. Entonces no lo quieres cambiar. Pero yo entiendo que tengan miedo. Pero es que nosotros somos más. Es que somos más. Entonces lo que no podemos hacer es relajarnos. En cierto modo, el protagonista romano, en el libro, en cierto modo es como el espejo que distorsiona todo y que es la parte, Esa minoría que Claro. esa minoría callada, pero que está tomando terreno, en cierto modo. Pero es que el personaje de Tony en la novela, el personaje de Tony, por ejemplo, es ficción. O sea, yo soy el mayor. Y aquí en la novela, Tomás tiene un hermano mayor y una hermana pequeña, ¿no? El personaje de Tony para mí es el patriarcado. Es todas esas cosas que creo que tenemos que combatir seriamente, y aquí están en un personaje que es Tony, que en el fondo Tony podría ser perfectamente un votante de la extrema derecha hoy, que no es ese perfil que asociamos a un señor de extrema derecha de los años 70. No, ahora es otro perfil, y es una persona a la que le han educado en esa masculinidad tóxica, en esa virilidad, en ese tú estás aquí, tú tienes que hacer esto y tú tienes que sacar adelante a tu familia, todos esos tópicos que además están en torno a la construcción de la masculinidad, y de repente llegan las comunidades LGTBI y le dicen, que tú no puedes darme de hostias a la salida de un bar porque soy maricón, que tú no puedes ponerte aquí y gritar, el culo contra la pared, que entra en esto. No puedes hacer eso. Y llegan las mujeres y le dicen, que es que tú no puedes meterme mano porque sí en este bar, que no puedes estar mirándome las tetas mientras hablas conmigo. O sea, todas las comunidades silenciadas durante siglos de repente tienen voz, y de repente empezamos a decir, es que esto no nos parece bien, y entonces empiezan a darse cuenta de que todo eso, toda esa arcilla con la que se han construido se empieza a derretir. Entonces, claro, están aterrorizados. ¿Y qué hacen cuando están aterrorizados? Atacar. Porque es a lo que les han enseñado. No les han enseñado a dialogar, a vamos a ver si tienen razón, hostia, pues es verdad, esto lo puedo cambiar. No, ¿qué hacen? Atacan. Entonces, hay un partido político que les dice, no cambiáis nada. Todos esto no les hagáis ni caso, son chusma. Lo importante es que vosotros tenéis razón, que claro, que ahora qué pasa, que ahora hay que pedirle un contrato a una tía para irse con ella el fin de semana, o para acostarse con ella. Cuidado con las tías ahora que te buscan la ruina, porque tú te acuestas con ellas y mañana dice que te han violado. Y esa construcción que estábamos solucionando y que estábamos poco a poco, ha vuelto para atrás de golpe, porque estos le han dicho, tranquilos, que... ¿Por qué no vas a poder gritarle a un tío maricón por la calle si va con su novio? Pues claro que sí.
Entonces, claro, ellos han dicho, pues ya está, no hay nada que hacer, o sea, ¿para qué voy a cambiar? Y entonces atacan, y es que además son los soldados que necesita el patriarcado. Esto en el fondo, odio tener que utilizar un lenguaje bélico, pero es que en el fondo es muy parecido a eso. Entonces, ellos necesitan soldados, el patriarcado necesita soldados para defenderlo. En cierto modo, parafraseando el título, son como los perros de caza dentro de él. Sí, como los cazadores, sí, y están ahí esperando para poder cazarnos, sí, porque además les va su privilegio en ello. Sí, porque en cierto modo es como si no lo hacen, es como que perdieran la masculinidad. Claro, sí, y además no entienden, que es lo mejor de todo, no han entendido que los principales beneficiarios del derrocamiento del patriarcado son ellos. Porque todo lo que hay en torno al patriarcado y que pesa sobre la espalda del hombre cisetero es brutal. Pero claro, el cambio necesita un esfuerzo, necesita una deconstrucción. Entonces tú dices, hostia, voy a hacer yo ahora todo ese trabajo de deconstrucción cuando en el fondo donde estoy es en la cúspide de la pirámide. ¿De verdad me compensa hacer todo ese trabajo? ¿O lo que hago es reforzarme aquí en la cúspide y seguir cortando el bacalao? Pues eso es lo que voy a hacer. Y ahí están. Y los resultados electorales son, me reafirmo aquí, no pienso cambiar un centímetro. Tomás ha construido como su propia armadura bajo los pequeños escombros, pensando que al final le va a salvar, que en cierto modo tampoco te salva. ¿Crees que está normalizado dentro del colectivo este tipo de corazas? Pues yo creo que sí, pero porque si no nos ponemos esa armadura, difícilmente sobrevivimos. Quizá todo hemos relacionado con las relaciones sentimentales, en cierto modo, al final que al construirte esa coraza es como que no dejas entrar, aunque tengas a la persona perfecta, como en el caso, por ejemplo, del psicólogo de Roberto, que era como la persona perfecta, no la dejas entrar. Porque, a ver, es que todo lo que sufrí, o sea, yo creo que un niño gay, porque esta es otra, o sea, que se piensan que no existe la infancia LGTBI, o sea, que tú de repente tienes 18 años y dices, hostia, soy maricón. ¡ay, mira! A los 18 años, como si fuera, no, eres un niño gay, eres una niña lesbiana, eres una niña trans, o sea, claro que lo eres. O sea, ustedes pueden seguir negando la evidencia, pero claro que lo eres. Y esos niños y niñas y niños, que es como me sentí yo, no sentirse raro, no sentir que todo lo malo les va a pasar a ellos, que no tienen ningún futuro, que es como me sentía yo. ¿Eso cómo se soluciona? Introduciendo la diversidad en la educación. ¿Qué es lo que hace la extrema derecha en cuanto puede tocar poder? Educación. Para que precisamente eso no cambie. Para que precisamente yo no pueda encontrar en el colegio o en el instituto un referente que me salve la vida. Porque se empezó el adoctrinamiento desde la más tierna infancia. Pues si es que cuando alguien diga adoctrinar, esa persona está adoctrinando seguro, porque ellos son especialistas en cargarle al otro lo que ellos están haciendo. Entonces, yo estoy haciendo esto, pero te lo cargo a ti. Y entonces, y te señalo precisamente sobre lo que yo estoy haciendo, ¿no? Pero también, en cierto modo, como se está viendo, aunque muy subliminamente, la censura en cultura. Directamente en obras de teatro o... Sí, claro. Porque es que eso es lo que nos salva la vida. O sea, eso es donde muchas veces, cuando no tienes referentes en la vida real, los buscas en la cultura. Y eso es lo que nos... Porque yo no tenía ningún referente. Ahora es un poco más... es infinitamente más sencillo. Pues porque ahora hay referentes, pones la tele y hay un presentador marica, hay una presentadora lesbiana que todos conocemos, está María del Monte, que aunque no diga que es lesbiana, sabemos que, bueno, algún día aprenderá y dirá lesbiana, pero
a su ritmo. Entonces, pues están ahí, o sea, están los referentes, ¿no? En mi época no había ningún referente. O sea, tenías que imaginar, y claro, entonces de repente aparecía Bowie y era un señor que se pintaba los ojos y se pintaba los labios y se ponía una ropa que no es la ropa que se debía poner un hombre. Pues aquello nos daba la vida, porque veías a alguien que se aproximaba a tu concepto de lo que a ti te interesaba, que desde luego no era ese tipo de masculinidad que te obligaban a ser. Entonces, por eso creo que les interesa siempre tanto educación y cultura. A mí me encantaría que a la extrema derecha les diesen urbanismo y ese tipo de cosas, que como no tienen ni idea, porque son unos zoquetes, pues entonces seguro que dirán y entonces sería un caos absoluto, y entonces a los 2 segundos pues ya tendría que venir alguien y decirle que dimita, porque es que es un caos la ciudad, porque los coches están en dirección prohibida, claro, porque son muy zoquetes, pero ellos lo saben perfectamente, cogen cultura y educación. Educación para ya desde el colegio ir aleccionando a los soldados y a los que van a tener que sufrir la hostilidad de todos esos soldados, y cultura para que cada vez tengamos menos referentes. Hablando un poco sobre educación, en el libro se habla en cierto pasaje del estigma de las personas con VIH. Entonces, hoy en día tenemos al alcance de nuestra mano muchísima información al respecto que antes no se tenía. Sin embargo, a donde la pregunta es, hoy en día sigue haciendo falta información, sigue habiendo gente de ay, no me toques, no vaya a ser, o por el contrario estamos lo suficientemente avanzados, si se pudiera decir así, como para decir, bueno, mira, en este campo podemos ya, al menos en este, darnos por satisfechos. Yo creo que nunca estamos suficientemente avanzados, nunca. En el momento en el que te relajas, todo vuelve para atrás, todo. Y es algo que las comunidades LGTBI, por lo menos, sabemos perfectamente. Y yo creo que el feminismo también lo sabe. En cuanto te relajas un segundo, llegan ellos y se comen todo el trabajo que has hecho y tienes que volver a empezar. Entonces, si te das cuenta, con todo el tema del VIH, ¿cuándo has visto tú una campaña del Ministerio de Sanidad con el tema del VIH? Seguramente no has visto ninguna, porque desde aquellas campañas del SIDA no da, póntelo, pónselo, no han vuelto a aparecer esas campañas. O sea, de repente hay un avance médico muy potente, con lo cual se convierte en una enfermedad crónica que ya no es mortal, y desaparece ya la información, ya está. Cuando hay personas que a día de hoy siguen teniendo un diagnóstico positivo y lo primero que preguntan es, ¿me voy a morir? Es lo primero que preguntan con un diagnóstico positivo. Eso, ¿por qué? Porque no hay información. Un periódico como El País, que supuestamente es un periódico referente y que además durante mucho tiempo hizo una información sanitaria de primera división, sobre todo con el caso del VIH, cuando Conchita Wurst dijo que era seropositiva, El País tituló Conchita Wurst tiene SIDA. O sea, si hubiese servido de algo toda esa información, ya tendríamos que saber que ser seropositiva o ser VIH positivo no significa SIDA. Y ese fue el titular del País en la web, que claro, lo cambiaron a los 27 minutos que se le echó todo el mundo encima. Eso significa que todavía no hay información. ¿No crees que estamos dando
un paso para adelante, pero al mismo tiempo estamos dando 6 pasos para atrás en todo. Yo creo que damos 6 pasos para adelante, pero luego llegan otros que nos empujan hacia atrás. Nosotros no damos pasos hacia atrás. Todos los pasos que damos son para adelante porque nos va la vida en ello. O sea, esto es una cuestión de que nos va la vida en ello. Entonces, no podemos decir, bueno, pues no. O sea, cuando estamos peleando por una ley trans es porque hay personas trans cuya vida es un infierno porque hay una serie de trámites administrativos que no se están haciendo, porque hay una infancia que no está arropada en sus espacios de socialización y en sus colegios. Es que nos va la vida en ellos, que no podemos esperar. Es que eso es algo que, por ejemplo, sucede o sea, por ejemplo, la derecha tiene mucha paciencia. Claro, la derecha se sienta y dice, tú tranquilo, tú gota a gota, tú... que ya verás como en 20 años los obreros nos votan a nosotros. Venga, no, ya lo verás. Tú dame 20 años que yo voy poco a poco y lo conseguimos. Nosotros no podemos, o sea, no podemos tomarnos las cosas con paciencia porque nos va la vida en ello. Porque mañana salgo a la calle y me pegan una paliza y me matan. Entonces, o sea, porque mañana sales a la calle y te echan algo en la bebida y 18 tíos de una manada te violan. Es que como nos va la vida en ello, pues no podemos relajarnos. Pero ellos sí. Entonces, claro, nosotros todos los pasos son para adelante. A mí lo que me jode es que luego venga alguien y me empuje y me devuelva otra vez a la casilla de salida. Eso me pone muy mala hostia. También porque hay muchos vetos tanto desde por el Ministerio de Sanidad, o sea, por las largas colas, etcétera, que va retrasando toda esa parte. ¿No crees que había que desmoronar todo el sistema y hacerlo un poquito de nuevo? Un poquito o mucho. Claro, o sea, imagínate, o sea, sí, claro, podríamos desmoronarlo todo y empezar de cero, pero no sé si tenemos fuerzas, o sea, no. Si es que además hay un montón de cosas que hemos hecho bien, porque estamos cada vez dándole un espacio y una dignidad a una serie de seres humanos que son nuestros vecinos, nuestras vecinas, que son ciudadanos, que tienen derechos. Entonces, lo único que estamos haciendo es dárselos. Entonces, lo que no es de recibo es que venga alguien y te vuelva a empujar. O sea, con lo que te cuesta a ti subir la escalera, pues siempre hay alguien arriba que cuando parece que estás llegando hace... Anda, que te jodas, para abajo otra vez, ¿no? Entonces, pues eso es lo que no tenemos que consentir. En cierto modo, para ti, en el libro, como tu isla o tu país de nunca jamás, es tu sobrina Frida. Porque Sí. en ella es como el refugio, e intentas, en cierto modo, centrarte en ella. Para Porque Frida... para sacarle de ese mundo, en cierto modo, dominado Claro. por una parte del patriarcado. A mí, el personaje de Frida es mi sobrina, o sea, yo solo tengo una sobrina, que ahora mismo tiene 7 años. Entonces, yo veo a mi sobrina y a mí me aterroriza que pueda sufrir acoso en el colegio. Me aterroriza. Entonces, creo que soy hiperprotector, que tampoco es una buena idea. Entonces, porque me da tanto miedo que pase la mitad de lo que pasé yo, que entonces yo soy como hiperprotector. Entonces todo el rato, yo estoy en Madrid y ellos están en Mallorca. Entonces yo estoy todo el rato a mi hermana como, y hoy ha salido del cole y hoy ha salido llorando, y yo, ¿por qué ha salido llorando? Vete a hablar con la profesora, pregúntale por qué ha salido, o sea, y mi hermana, pero chico, relájate, no, o sea, claro, porque me preocupa muchísimo, ¿no? Y también le digo a mi hermana, y preocúpate sobre todo de que ella no sea la que agreda. O sea, yo tengo mecanismos para reforzar a mi sobrina si es
la víctima de la agresión, pero no sé si tengo mecanismos para asumir que mi sobrina fuese la que agrede. Yo creo que para eso no estoy preparado. Y el personaje de mi sobrina, para mí, evidentemente, es la esperanza. Pero claro, ellos también forman parte de una comunidad. Y cuando eres un crío o una cría, necesitas formar parte del grupo. A ti te pueden educar en casa con una serie de valores maravillosos, pero tú luego con quien estás es con tus compañeros y compañeras de clase. Y tú no quieres que tus compañeros y compañeras de clase te hagan el vacío. Y tú, si tienes que cambiar cosas para que tus compañeros te hagan caso, las vas a cambiar, porque yo también lo hice. O sea, yo llegué a hacer de todo para que me aceptasen, que en el fondo nunca me aceptaron, pero yo llegué, vamos, o sea, a convertirme en el payaso, en el que vete a coger eso, y yo iba corriendo y lo cogía y lo traía como un bufón para que no me agredieran, y al final les das igual, solamente te utilizan. Entonces yo me da mucho miedo que eso pueda suceder, porque yo entiendo que aunque tú eduques en unos valores a tu hijo o a tu hija, luego se encuentra con esos compañeros de clase y quiere formar parte del grupo. Y es capaz de cambiar muchas cosas que tú le has educado solamente por formar parte del grupo. Y para quitar esta pequeña... durante todo el libro hay muchos referentes a la cultura, Música, a la música, al cine. ¿Cuál es, en cierto modo, porque al final ambos personajes se lo apan, tanto el Paco Tomás como Sí. Tomás? ¿Cuáles son tus referencias favoritas que no aparecen ahí reflejadas en el libro? Tanto en cultura como en música. Yo creo que las más importantes aparecen reflejadas en el libro, porque por ejemplo, claro, yo no tenía referentes, pero yo sí que me acuerdo de ver La Edad de Oro en la tele y entonces ver a todos esos personajes que estaban en la Edad de Oro y yo pensaba, por favor, no hay una normal. Son todas rarísimas, pero es la gente hacia la que yo siento que entiendo su lenguaje, que me parecen fascinantes. Mis compañeros que están ahí jugando al fútbol no me interesan nada. Y sin embargo, esta gente me parece fascinante. Y yo creo que ahí, claro, yo veía a Almodóvar con una bata de guatiné y unos pendientes, y yo decía, pues es que entiendo eso, o sea, entiendo ese código. No me expliques por qué, pero lo entiendo y me resulta estimulante, ¿no? Y yo veía a Santillana jugando al fútbol y me importaba un pepino, o sea, me daba exactamente igual. Entonces, yo creo que ahí es donde empiezo yo a sentir eso. Y luego ya, pues claro, pues lo que te digo, con esa panda que yo tuve ya a partir de... Porque también ayudan mucho los hermanos mayores, y yo no tenía hermanos mayores. Pero sin embargo, las amigas de... Cuando yo ya repito octavo, que formamos esa especie de pandilla, sí tenían hermanos mayores. Y esas son las que llegan y dicen, mi hermano tiene un disco de uno que se llama Bowie, David Bowie, que mira cómo es. ¡Oh, pero si lleva plataformas! ¡Pero qué fuerte! Y todas allí como... ¡Ah! Entonces ahí empiezas a encontrar esos referentes y entonces ya empezamos a acercarnos a otro tipo de cine. Almodóvar, evidentemente, para mi generación, seguramente para la tuya, tú dices Almodóvar es una señora mayor súper aburridísima que no la entiendo lo que cuenta. Ya, yo lo entiendo, pero mi generación, sí, o sea, no se entenderían muchas cosas sin Almodóvar. Te sorprendería mucho, Te Sí. sorprendería mucho. Sí, películas que me encantan, Sí, Cuidado. es que ahora yo me encuentro gente muy joven que, claro, que a Almodóvar les parece un señor muy aburrido y mayor que no lo entienden. Pero yo, claro, o sea, yo La Ley del Deseo, pues es que,
Todo sobre mi madre. Entonces, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Hay un montón de películas que, claro, que es que yo de repente decía, es que esto es este idioma lo entiendo. ¿Y de quién estabas enamorado al final? ¿De Starkey o de Hutch? De Starsky, yo siempre de los morenos. Siempre me enamoro de los morenos. Yo sé que los rubios tienen su éxito, pero no. Yo me enamoro de los morenos. ¿Y de Cure? Sí. ¿Qué tal? De Cure bien, porque también piensa que cuando estás ahí en el margen, cuando ya te llaman maricón, cuando y además, vuelvo a decir, es un barrio muy cerrado, al final las tribus urbanas en los 80 eran un lugar donde poder expresarte de una manera diferente a la que te imponían que tenías que expresarte como hombre, ¿no? Y de repente las tribus urbanas te ofrecían algo, o sea que claro, yo entré en una tribu urbana que te podías pintar la raya del ojo independientemente de que fueras cis, de que fueras hetero, ahí tú cogías y te cardabas el pelo y entonces venga laca y venga, que pobre capa de ozono, porque la destruimos. La culpa de la capa de ozono. La destruimos, las de los 80, cardándonos el pelo como locas. Y entonces te cardabas el pelo, yo me ponía el pelo, me pintaba la raya del ojo, me vestía de negro, que yo me acuerdo que iba a salir de casa y mi madre se ponía en la puerta y decía, hijo, por favor, no salgas así. Y yo, es una tribu, mamá, es una tribu urbana. Y entonces yo le decía, voy como este, y me enseñaba la foto de Robert Smith, de los Cure, que mi padre era... Y mi padre me decía, un día cuando estés en la cama, voy a cortarte el pelo y cuando te levantes ya no vas a tener todo este pelo, a mí me da igual. Entonces, claro, en esas tribus urbanas podíamos desarrollarnos, porque había tantas, que entonces, bueno, pues sí, pues estaban los heavies, y estaban los punkies, y estaban los mod, y estaban... Pues claro, pues yo me metí en una tribu urbana que se podía pintar la raya del ojo, que se podía maquillar, que se podía cardar el pelo, que se podía poner prendas anchas, pues ya está. Y entonces yo ahí más o menos me sentía bien, aunque luego cargaba con una homofobia interiorizada brutal que me impedía reconocer cuál era mi orientación sexual. Entonces yo todo el rato fingía que era bisexual. Que era como, ¡oh, qué moderno! Soy súper moderno porque soy bisexual. Y luego me he dado cuenta del daño que eso hizo a las personas bisexuales. Porque claro, como nosotros utilizábamos la bisexualidad para fingir que éramos modernos cuando éramos maricones, o sea, éramos homosexuales, pero como nos daba miedo reconocerlo, decíamos que éramos bisexuales. Y eso creo que a la larga ha hecho mucho daño a las personas bisexuales, a las que aún hoy se sigue pensando que están indecisas, que no lo tienen claro, que están en un proceso, que algún día se darán cuenta, que es que todavía no te has reconocido como... Y todo eso es porque posiblemente muchos de nosotros y de nosotras no nos atrevimos a dar ese paso en ese momento y lo disfrazamos de bisexualidad, que era muy moderno en aquel momento. Bueno, la última pregunta por nuestra parte en esta mesa camilla que hemos montado aquí, para que luego hable el público. Dime una canción, un libro y una película que ahora defina a Paco Tomás, como está ahora. ¿Cómo está ahora? Sí, bueno, aparte de estar sentado. Está cabreado. Claro, no, pero ahora estoy cabreado. Bueno, entonces, como ahora estoy cabreado con todo... El Paco Tomás cuando se va un fin de semana a relajarse al campo o... Mira, a ver, yo te diría, hay una canción que a mí me anima muchísimo que se llama La Gran Euforia, que es de Joan Dausà, que es un cantautor catalán, y es una canción que a mí me anima muchísimo. Se llama La Gran Euforia y creo que en estos tiempos en los que tenemos unas ganas de tirar la toalla constantes, estas canciones que parece que nos están diciendo, venga, levanta, que va a llegar, la gran euforia va a llegar. Entonces, esa canción me anima mucho. Después hay un autor que yo adoro, que se llama Tom Spanbauer, y a mí todos los libros de Tom Spanbauer me encantan. Me encanta su manera de... Él es el
creador de eso que se llama escritura peligrosa, que es hablar de ti mismo en las novelas, ¿no? Que es algo que yo hago. Entonces, y hay una novela suya que para mí es la leche, que es El hombre que se enamoró de la luna, y que si tenéis oportunidad de leerla, porque a mí me parece maravillosa, y es una novela que siempre recomiendo a todo el mundo. ¿Y una película? Y una película, pues yo te diría que, como antes la he mencionado, para mí La ley del deseo de Pedro Almodóvar Es una película temporal. Creo que explica tantas cosas, hay tantas cosas en esa película, y luego que también tiene un impacto generacional, porque tú eres, o sea, un hombre hetero, ve cine y ya se ve reflejado en las películas. Puedes tener 14 años y no haber besado nunca a una chica, pero tú ya sabes cómo se besa a la chica porque lo has visto en la película, ¿no? Claro, si eres gay, es que no, claro, yo veía un cine donde o te mataban, o te morías triste y solo, o cogías una enfermedad y te morías, o todo el mundo te pegaba una paliza y o sea, todo acababas fatal. Nunca había amor para el personaje gay, ¿no? Y yo recuerdo que con La ley del deseo de repente había dos hombres que tenían sexo. Y de repente decías, ¡ah! Claro, las piernas se las pone aquí. Claro, es que es algo tan sencillo como eso. Es algo tan sencillo como eso, que es que cuando hablamos de referentes y de cosas, claro, a nosotros nadie nos educa, nadie nos dice, nadie nos da una lección de... ¿Cómo te vas a hacer? Ni a los heteros tampoco, ojo, como no hay educación sexual, pues ¿dónde aprendes? En el porno. Y luego, ¿por qué pasa lo que pasa? Pues porque has visto mucho porno, cariño, y te crees que todas las relaciones sexuales son así, y tratas a tu novia como si fuera la actriz de la película porno, y esto no funciona así, ¿no? Entonces, claro, qué bien estaría poder tener educación sexual en los colegios, en los institutos, adecuada a cada edad, y que sepamos, pues, qué va a pasar y cómo lo tenemos que afrontar, y sepamos cositas de higiene, que son muy importantes, y sepamos cositas de ITS, que son muy importantes. Pero ¿por qué los de siempre cogen educación? Para que eso no suceda. Para que eso no suceda y sigamos hablando de la sexualidad solamente como vía de la procreación, como un intercambio de placer bajo ningún concepto. Eso es de guarros y de guarros. Bueno, pues ahora es vuestro turno. A ver, alguna preguntita, no tengáis miedo, que no mordemos, ¿eh? Ninguno de nosotros todavía mordemos. Yo depende del día. Sí. Yo quería comentar una cosa, de lo que dices que los que tenemos una edad y que no hemos tenido esos referentes. El otro día me ha pasado una cosa curiosa, poniendo la televisión RTV Play, me sorprendió, o sea, algo que ahora ya es habitual, decir, coño, si hay una pestañita que pone orgullo y que tengo ahí todo amontonado, que lo puedo ver y las plataformas lo tienen ahora todas. Cuando es verdad que la gente de nuestra edad no hemos tenido esos referentes, les veíamos nosotros entre líneas, o te pasabas una novela que, oye, aquí hay una escena o hay algún personaje así, ¿no? Eso es verdad. Pero quería hacer un comentario de lo que has dicho, porque, claro, te vuelcas mucho en el tema de tu infancia, del acoso que padeces. Yo te lo digo desde el punto de vista de la educación, yo soy maestro, llevo toda la vida trabajando en esto, y hay una parte que no te he referido a ella, pero que me parece que es donde más hay que trabajar. No solo en el acosador, ni en la víctima, sino en lo que queda en medio, en todos los cómplices, en toda la gente que calla, por ese miedo, por esa sensación de pertenencia al grupo y que no me identifiquen con uno con otro, pero eso es lo peor. O sea, si no hubiera esa complicidad, ese silencio, que yo puedo llegar y decir, yo no tengo valor para enfrentarme a ti, que eres el gallito del grupo, pero tengo otros cauces para decir, bueno, puedo hacer que esto no continúe, ¿no? Entonces yo creo que ahí se está haciendo avances
se está trabajando, es verdad que ahora coge educación, que lo coge. Aquí en Castilla y León tampoco vamos a notar tanto cambio, ya lo tenían cogido aunque no tuviera el nombre del partido verde moco, como dice Nieves con Costrina, ¿no? También ves síntomas de esperanza. Yo me ha pasado hace poco, pasando por un colegio concertado, fuera de horario escolar, que estaban los chavales jugando al fútbol, no los vi porque la valla no lo permitía ver, pero se conoce que a uno se le escapó el balón y le toca a otro ir corriendo a por el balón más lejos. Entonces el que ha tirado el balón, se supone que por error tan lejos, le llama maricón al otro. Y la respuesta, que es lo que me llamó la atención, es decir, pero no seas homófobo, que estamos en el siglo XXI, unos críos. Pues ¿no? eso me parece maravilloso, qué bien. Algo estamos avanzando, ¿no? Sí, sí, sí. Porque el No, ejemplo que vemos es el que dices. y estoy de acuerdo contigo en la importancia de los cómplices, de la gente que mira la agresión. Bueno, el otro día lo vimos en el metro de Barcelona, como un tío agrede a una mujer trans y nadie hace nada en el metro. También es verdad que conocemos esa agresión porque alguien sacó el móvil y lo grabó. Pero eso es todo, ¿os parece que eso es todo lo que va a hacer tu entorno? O sea, tu entorno no te va a defender. Tu entorno como mucho va a sacar el móvil y va a grabar, pero no te va a defender. Entonces a mí sí me parece que tienes razón en eso. O sea, y que hay que focalizar también en los cómplices de esa situación. Porque yo, por ejemplo, en el colegio, yo te digo, yo sufría acoso, primero verbal y luego físico, durante 8 años, y nunca ningún profesor, yo ya no digo alumnos, profesores, ninguno salió a defenderme, jamás, en 8 años. O sea, también los profesores, los directores y directoras de los centros, o sea, hay que hacer un cambio muy profundo para que eso no suceda, para que, por eso también es importante pues hablar de diversidad a los profesores, a los médicos, a los policías, a todos los ámbitos. Hay que hablarles de diversidad para que sepan cuando suceda algo cómo tienen que reaccionar, porque si no, mientras tanto van a seguir haciéndolo igual que lo hacían antes. Pero estoy de acuerdo contigo, o sea, a mí la complicidad también me preocupa, esa complicidad silenciosa. Vamos, no seas vergonzosos. 2 preguntas más y luego os firma el libro. Venga. Vamos. Voy a lanzarme yo a la piscina. Paco, ¿Tiene agua? Sí. Venga. Siempre va a estar medio llena. Desde tu punto de vista, ¿cómo podemos acercar posturas entre el colectivo LGBTI y el feminismo con la escisión que tenemos abierta ahora? Yo creo que desde que Amelia Valcárcel le ha dicho a Feijóo que Esa es buena. adelante con todo, Esa es buena. ya está, ya se ha caído. Pero Amelia es una parte. Luego No, habrá bueno, otras es que no una parte estarán a de la que acuerdo con seguían, ella, ¿no? es una parte a la que seguían, que ahora mismo le ha dicho al dirigente del partido político que dice que pacta con maltratadores, que habla de la violencia de género como si fuera ¿cómo es lo que ha dicho? Un mal divorcio. Un divorcio duro. Pues la señora Amelia Valcárcel, que se lo piense 2 veces. Aparte de Amelia, también tenemos a Lidia Falcón o tenemos por ahí. No, pero es que, bueno, es que son, o sea, Ya creo que está. ya está, yo creo que ya está como en esa, ¿sabes? Ya que queda como el polvillo ese después de la erupción del volcán, que hay un tiempo que va cayendo la ceniza esa, y pues yo creo que ya son la ceniza esa. Fíjate, o sea, yo creo que no, o sea, ahora mismo en el fondo forman parte del mismo equipo, o sea, que es el de la intransigencia y el de ir a por nosotros, pero yo creo que es que no queda más remedio que unirnos. Es que como vayamos cada uno por separado y las comunidades LGTBI ni siquiera unidas, que es los gays por un lado, lesbianas por otro, personas trans por otro, las personas asexuales por otro, no. O sea, tenemos que volver al espíritu de Stonewall. O sea, aquí estamos todas, y si tocan a una, tocan a todas.
y tenemos que ir como una piña, porque si ya empezamos, que ya lo tenemos, o sea, eso ya está. O sea, a mí, fíjate, creo que es más preocupante, más que esa escisión que se ha podido producir a raíz de todas las personas trans excluyentes. A mí me parece peor la idea del feminismo liberal, que es como el de las comunidades LGTBI liberales, ¿no? Esa idea de somos liberales, y entonces, claro, si eres liberal, lo que se antepone a tu orientación, a tu género, es el privilegio y el dinerito. Entonces eso es lo que a mí... ¿Qué es lo que más importante en mi identidad? Pues que tengo dinerito, el estatus, porque ya si soy gay, eso no es tan preocupante mientras tenga dinerito. Entonces a mí eso me parece más preocupante, porque ahí sí me parece que hay una escisión. Ahí sí me parece que hay gays, lesbianas, creo que más gays y lesbianas cis. Luego ya cuando ya entramos en las identidades trans creo que hay mucha más conciencia, pero en gays y lesbianas cis yo creo que sí que hay gente que dice, pero si yo tengo un estatus maravilloso, yo lo que quiero conservar es este privilegio y este estatus. Entonces, que se peleen estas por lo suyo. Yo, mientras mantenga mi privilegio, yo no voy a salir aquí a manifestarme por nada. Y a mí esos me parecen más preocupantes, pedir esa unión, ¿no? Porque ellos no creen. Claro, son como los hijos maricas de los ministros fascistas del franquismo, que sabían que, bueno, que a lo mejor en una redada, pero a los 2 segundos estabas en casa y a lo mejor tu padre decía, qué vergüenza, pero no te iban a matar, no te iban a lobotomizar. A los otros sí, a los otros sí. Entonces, mientras existan esos, a mí me preocupan más que los otros, fíjate. Bueno, pues la última pregunta y ya nos firma. Sí. Quería preguntar, esto no solo se ataja el bullying en los colegios, tanto públicos como privados, de religiosos o católicos, con educación. Yo creo que habría que haber reformas legales para siempre que no se puedan derogar cuando cambie de gobierno la nación. Entonces, ¿cómo está el tema del protocolo anti-bullying en los colegios públicos para menores de edad? Porque yo hice un curso de estos de psicología infantil y de educación e inteligencia emocional, y en la academia que fui, que hice las prácticas, la responsable decía, yo me sé de memoria la ley del anti-bullying tal y cual, pero digo yo, bueno, pero ¿se cumple o no se cumple? Y esa es la pregunta, ¿se cumple? ¿Hay medios económicos para que se cumpla? ¿Hay sanciones económicas a los padres de los menores infractores para que dejen de hacer daño? O sea, es que ese es el tema de fondo. Yo creo que hay gente aquí que podría contestar Marina, mejor que yo. Sí, Pero... No, le toca a él. No, pero yo... O sea, yo... Hoy le pagan a él. Yo desconozco la ley hasta ese punto, pero sí soy consciente de que muchas leyes que tienen que ver con las comunidades LGTBI, muchas leyes que tienen que ver con la mujer, a veces son leyes que los políticos aprueban de una manera muy cosmética, porque luego no las dotan. Y entonces se hacen la foto, tienen el titular, pero luego no las puedes llevar a la práctica porque no hay dotación para llevar a la práctica esas leyes que casi siempre suelen estar bastante bien a nivel articulado y a nivel de derechos y a nivel de libertades, pero luego es muy probable que no se cumplan. Y yo sé, esto sí que lo sé, que hay centros educativos que cuando se da un caso de acoso, sí hay un protocolo que tienen que poner en marcha. Existe ese protocolo. Lo que sucede es que ese protocolo, para algunos centros educativos, es un marrón. Y de repente dicen, hostia, y ahora y no podemos hablar con los padres a ver si los convencemos de que no es para tanto, y a ver si podemos, claro, porque saben que si se abre el protocolo es un currazo
y es un marrón que puede afectar al nombre del centro. Entonces los centros no quieren meterse en ese, Y si en se ese suicida, jardín. como ha pasado en casos en Francia, en Lille, No, y aquí. sí, Y aquí. Hemos tenido suicidios. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues no lo sé. Yo es que como soy muy bruto, pero tampoco estoy haciendo leyes ni gestionando leyes, yo solamente soy bruto. Entonces, claro, yo a los colegios concertados que no cumplen con lo que pone la ley, pues se acabó el dinerito. Pero así de claro. Se cerró el grifo. ¿Usted cumple lo que pone aquí o no va a recibir dinerito? Bueno, pues queremos agradecer a Paco Tomás por venir a hablarnos sobre un libro muy necesario en los tiempos en los que corremos actualmente. Por desgracia puede que se avecinen cosas peores. Cruzaremos los dedos. Y pues gracias a la Casa del Libro y sobre todo a vosotros por venir y curiosear un poquito más sobre Paco Tomás. Y ha sido un verdadero placer, tanto para él como a mí, estar contigo hoy. Por favor, muchas gracias a vosotros, muchas gracias a Triángulo, que la ha hecho correr a la pobre. Y a todos y a todas y a todos los que estáis aquí. Y nada, que espero que si no habéis leído el libro, pues os guste y os emocione. Ah, comprendidos.